planificado para hoy día. Al final de la clase les voy a explicar algunos detalles con respecto al examen del día jueves, que ya lo tenemos planificado desde la semana anterior. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, Recording in les voy progress. a compartir la pantalla para que podamos dar inicio al estudio de la segunda unidad del programa de nuestra materia. Nosotros hemos concluido la unidad 1 referente a localización y distribución en planta. Les hago recuerdo que el examen que vamos a rendir el día jueves abarca todo ese contenido que hemos estudiado hasta la clase anterior. Es decir, todo el contenido de la unidad 1. Por una parte, lo referente a la localización de plantas industriales y luego la distribución en planta. ¿Sí? Eso es lo que se va a evaluar. Lo que vamos a comenzar a estudiar hoy, que corresponde a la unidad número 2, eso debe quedar claramente establecido que no va a entrar en la evaluación del día jueves. Esto será parte de una segunda evaluación. ¿Está claro ese detalle, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Perfecto, muy bien. Entremos en materia entonces. En esta segunda unidad nosotros vamos a estudiar todo lo referente al manejo de materiales. Melgar quiere consultar algo, levantó la mano. No, ingeniero, se me escapó, estaba poniendo presente. Perfecto. Quítela la manito de ahí para que no nos distraiga. Bien. Les decía que en esta unidad 1 vamos a estudiar todo lo referente a el manejo de los materiales. Esto es complementario a lo que ya hemos venido estudiando con respecto a la distribución en planta, ¿no? Para los estudios de distribución en planta, para los análisis que hay que hacer, se toma en cuenta estos conceptos de manejo de materiales. Es decir, hay que ir definiendo, hay que ir decidiendo qué tipo de alternativas son las que vamos a utilizar para el manejo de los materiales, qué tipo de equipamiento vamos a requerir para que en función de eso vayamos definiendo, por ejemplo, el ancho de los pasillos de circulación, qué diseño va a tener, desde el punto de vista constructivo para la parte de cimentación del piso. Es decir, esto tiene mucha utilidad para el diseño de las plantas industriales. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, comencemos entonces con la explicación. Lo primero que vamos a hacer es definir en qué consiste el manejo de materiales. Hay un micrófono abierto, por favor. La definición que vamos a adoptar es de la enciclopedia interactiva Copton, que define el manejo de materiales como el flujo de materias primas, bienes semiterminados y terminados a través de varias etapas de producción y almacenamiento. Si ustedes se fijan, esta definición es bastante completa, ¿no? Porque hace referencia a los materiales en sus diferentes estados durante un proceso de fabricación o de producción, llegando inclusive a la parte de almacenamiento. Entonces, hay algo que es importante. El manejo de material o manejo de materiales tiene que ver con el flujo de las materias primas, que en una segunda etapa pueden ser bienes semiterminados y en una tercera etapa ya bienes terminados, a través de todas esas varias etapas
de producción. Y inclusive llegando a la parte de almacenamiento. Hasta ahí termina el manejo de materiales. Lo que vaya a ocurrir posteriormente con los productos terminados, ¿ya? O los bienes terminados, después de salir de los almacenes de la fábrica o de la empresa, ya no tiene que ver con manejo de materiales. A eso se le llama logística. Y tiene que ver con las cadenas de distribución. ¿Sí? Entonces, la logística es la disciplina que nos va a permitir llegar con los productos terminados desde nuestros almacenes hasta el consumidor final. Y ustedes se han debido dar cuenta que no todos los productos se comercializan de la misma manera. Entonces, la logística a la cual uno recurre no es la misma para el caso de todos los productos. Cada producto, independientemente de su naturaleza, va a requerir un tipo de logística diferente a otros productos. ¿A qué me refiero, joven? No es lo mismo comercializar cemento que comercializar carne. ¿Dónde está la gran diferencia desde el punto de vista logístico? El cemento es un producto prácticamente impercedero. En cambio, la carne es un producto percedero. La carne, si yo la voy a transportar, la necesito refrigerar. Es decir, el medio de transporte tiene que tener un sistema de refrigeración. En cambio, en el caso del cemento, no. Porque el cemento con las temperaturas ambientales no se me va a dañar. ¿Me entienden? Entonces, la logística es otra. La logística es diferente. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con esta definición. Manejo de materiales es el flujo de materias primas, bienes semiterminados y terminados a través de varias etapas de producción y almacenamiento. Ahora bien, el manejo de materiales se refiere al flujo, por un lado, almacenamiento y control de materiales en un proceso productivo. Quiere decir entonces que el manejo de materiales tiene que ver con estos tres factores. Flujo significa la circulación del material a lo largo de todo el proceso de producción. El almacenamiento tiene que ver con el cómo nosotros vamos a almacenar normalmente ya el producto terminado antes de que salga a la distribución. Y la parte de control es muy importante. Estamos hablando del control de materiales, sobre todo desde el punto de vista del manejo de los inventarios que tenemos que tener. El manejo de inventarios de materias primas, el manejo de inventarios de insumos y, por supuesto, el manejo de inventario de productos terminados. La logística y el manejo de materiales son operaciones costosas, ¿ya? Que involucran desde el 10% al 80% del costo del producto. ¿Sí? Y de este porcentaje tiende a elevarse para productos básicos o materias primas. ¿Qué significa esto, jóvenes? La logística y el manejo de materiales representan operaciones que necesariamente hay que ejecutar, pero que tienen un costo relativamente alto. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, la variación o la franja de variación entre el mínimo y el máximo es bastante amplia. En algunos casos puede representar el 10% y en otros el 80% del costo del producto. Entonces, esto en realidad debe llamarnos la atención. Normalmente las franjas de variación son mucho más angostas. Esta es una franja de variación muy amplia, ¿no? Entonces, ¿en qué casos, jóvenes, ya la logística y el manejo de materiales va a representar el 10% del costo del producto? ¿Y en qué casos
esa logística y esos manejos de materiales va a representar el 80% del costo del producto. La explicación es muy simple. Dice, este porcentaje tiende a elevarse para productos básicos o materias primas. Con ustedes hemos hablado ya del concepto de valor agregado en una clase anterior. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el valor agregado de acuerdo a la explicación que se les ha hecho? No es necesario que me repitan tal cual se ha explicado, pero ¿qué es lo que han entendido sobre valor agregado? A ver, ¿quién nos responde? ¿A qué se refiere el valor agregado? ¿Podría responder yo, ingeniero? Claro que sí, adelante. Es el valor extra que se le da a un producto cuando se lo transforma de materia prima a producto, más o menos algo así. Correcto, esa es la idea, muy bien. Vamos por buen camino. A ver, ¿alguien más que afine un poquito lo que acaba de mencionar su compañero? Buenas tardes, ingeniero. Buenas Se tardes. refiere más o menos a que no es lo mismo vender una tabla de madera a procesarla y vender una mesa. Bien, ya usted lo planteó en términos de un ejemplo. Ambos estudiantes tienen la razón. El valor agregado es aquel valor económico monetario, ¿ya? Que nosotros vamos a obtener cuando sometemos una materia prima a un proceso de transformación industrial para convertirlo en un producto terminado. ¿Ok? Y el ejemplo que pone su compañero es muy claro, ¿no? Yo puedo talar un árbol y en el aserradero convertirlo en tablones y vender los tablones. Eso tiene un precio de venta. Pero si esos tablones yo los llevo a la carpintería y los trabajo, los someto a un proceso de transformación y los convierto en sillas, en roperos, qué sé yo, en muebles en general. Los muebles tienen otro precio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y escuchen bien este concepto. ¿En qué caso el margen de utilidad va a ser mayor? El margen de utilidad va a ser mayor en la medida en que más proceso yo le haya aplicado a la diagonal materia. 20. Hay un micrófono, Zavala. 05 diagonal 20 dice la Constitución. Zavala, su micrófono, por favor. Zavala, Le escucha. dijo que le envíe Micrófono, ciérrelo. mensaje del corporativo. Zavala, su micrófono, por favor. En el corporativo. Ah, aburrido. Lo siento, pero no me queda otra alternativa que retirarla. Entonces les decía que el margen de utilidad no es el mismo si yo comercializo materia prima en comparación a si comercializo productos terminados. Pero ¿a qué me estoy refiriendo con el margen de utilidad? Me estoy refiriendo a las ganancias que voy a obtener. Entonces, quiere decir que en la medida en que un producto pase por una mayor cantidad de operaciones de transformación, mayor valor agregado va a tener. ¿Sí? Entonces, los productos que son muy elaborados, ¿ya? Los productos que son muy elaborados, normalmente tienden a tener un bajo porcentaje de costo desde el punto de vista de la logística y el manejo de materiales. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de sus costos de fabricación va a estar dado por la complejidad de los procesos a los cuales lo vamos a someter. En cambio, cuando hablamos de productos muy básicos o hablamos directamente de materias primas,
Entonces, al no haber procesos complejos de transformación, la mayor parte, escuchen bien esto, la mayor parte del costo de producción se debe al costo de logística y manejo del material. Entonces, en el caso de los productos básicos o materias primas, me voy a acercar al 80%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la logística y el manejo de materiales va a representar el 80% del costo total del producto. Pero si son productos, reitero, muy elaborados, procesos muy complejos, tecnológicamente muy desarrollados, entonces la logística y el manejo de materiales, en esos casos, va a representar simplemente el 10% del costo total del producto. Esa es la lógica. Ustedes saben que para obtener un producto terminado tenemos toda una estructura de costos. Si yo hago intervenir más mano de obra, más maquinaria, más tecnología en la obtención de un producto, entonces los costos esos se van sumando. De tal manera que en esa estructura final o total de los costos, el costo que va a representar el manejo de material y la logística va a ser muy bajo. ¿Sí? Normalmente tendiendo al 10, 15, 20%. Pero si solamente extraigo materia prima y vendo, comercializo como materia prima, pues no hay ninguna operación de transformación. Entonces es lógico que el porcentaje mayor de esa estructura de costos lo represente solamente el manejo de materiales y la logística. Jóvenes, ¿se entendió este concepto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Necesita alguna aclaración? Los escucho. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, ¿me están escuchando? Creo que está claro, ingeniero. Ya pues, respondan entonces. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, Se entiende, ingeniero. creo todo claro. ¿Entiende, ingeniero? Perfecto, perfecto. Entonces queda claro en qué casos la logística y el manejo de materiales va a representar un porcentaje muy bajo. Y en qué casos esa logística y manejo de materiales va a representar un porcentaje muy alto dentro de la estructura de costos. Ahora bien, al interior de las plantas industriales, más de un 90% del tiempo de flujo del producto en un taller se gasta en funciones de manejo de materiales. ¿Ya? Esto incluye la espera, por ejemplo, por una máquina disponible. Si una máquina que yo necesito utilizar para completar el proceso está ocupada, el material va a llegar ahí y va a tener que esperar. Ese tiempo de espera se suma. Por eso dice, al interior de las plantas, más de un 90% del tiempo de flujo del producto de un taller se gasta en funciones de manejo de materiales. Pero aquí está incluido, si es que va a ser el caso, obviamente, la espera por una máquina disponible. ¿Ok? Esto que vamos a ver aquí es muy interesante. Todo lo que nosotros hacemos hoy en día, no solamente en el ámbito de la ingeniería industrial, sino en el ámbito en general del quehacer del hombre o del ser humano, ha ido sufriendo una evolución a lo largo del tiempo. ¿Sí? No siempre las cosas se hacían como las hacemos ahora. Y esto del manejo de materiales no ha sido la excepción, es decir, también ha ido sufriendo cambios a lo largo del tiempo. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a ver y vamos a comparar son las dos visiones que se tienen sobre el manejo de materiales. Las visiones modernas de hoy en día y también las visiones tradicionales. ¿Ok? Con respecto al manejo de materiales.
La visión tradicional, ¿ya? La visión tradicional ve a las operaciones de manejo de material solo como un contribuyente al costo del producto y no como un agregador de valor. ¿Entienden? Desde un punto de vista de la visión tradicional, ¿ya? Se considera a las operaciones del manejo de materiales solamente como un contribuyente al costo del producto. En otras palabras, la visión tradicional considera que el manejo de materiales solamente implica costo, ¿no? O contribuye a incrementar el costo del producto. Y no ve a las operaciones de manejo de materiales como un agregador de valor. Así, el manejo de materiales debiese ser evitado y minimizado, tanto como sea posible. Claro, bajo la premisa de la visión tradicional del manejo de materiales, si se pudiera evitar hacer manejo de materiales, habría que evitarlo. Porque al evitar esas operaciones de manejo de materiales, estaríamos evitando o bajando los montos de los costos de operación. Ahora bien, como las operaciones de manejo de materiales usualmente involucran una cantidad sustancial de mano de obra directa y esta mano de obra es costosa, muchos ingenieros de diseño de manejo de material apoyaron ampliamente la automatización. Es decir, tratar de lograr la menor participación posible de la mano de obra en las operaciones de manejo de material. Estoy hablando de la mano de obra directa. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa a la cual se recurrió fue a la automatización. Esta tendencia es incluso más pronunciada, o es más evidente esta tendencia, en países como Japón y países de Europa Occidental, donde la mano de obra es mucho más cara. ¿Qué es lo que pasa en los países altamente industrializados? En estos países, la mano de obra es muy cara, es muy costosa. ¿Pero por qué es cara o por qué es costosa? Porque simple y llanamente se trata de una mano de obra muy especializada, muy capacitada, muy competente. Entonces, esa mano de obra muy cara, muy costosa, yo no la puedo estar utilizando para hacer manejo de materiales. Esa es la lógica, según la visión tradicional. Por lo tanto, trato de minimizar el manejo de materiales o en su defecto automatizar. ¿Para qué? Para que el manejo de materiales se haga de esa manera y la mano de obra cara, costosa, muy especializada, se aboque a las tareas específicas de transformación o de producción. Esa es la lógica de la visión tradicional. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración que sea necesaria? Bueno, si no hay ninguna, vamos hacia adelante. ¿Qué plantea la visión moderna? Ya vimos la visión tradicional, ahora vamos a ver la visión moderna. Es totalmente diferente. La visión moderna reconoce la utilidad de tiempo y espacio que traen las operaciones del manejo de material. ¿Ya? La visión moderna reconoce la utilidad de tiempo y espacio que traen las operaciones de manejo de material. Esto significa que un producto vale más, va a aumentar su valor si está en el lugar correcto en el momento preciso. Lugar correcto tiene que ver con espacio. En el momento preciso tiene que ver con tiempo. Por eso dice que la visión moderna reconoce la utilidad de tiempo y espacio.
Para poder graficar esto que estamos explicando aquí, hay muchos ejemplos. ¿Sí? Hay muchos ejemplos. La visión moderna reconoce la utilidad de tiempo y espacio que traen las operaciones de manejo de material. Esto es, un producto vale más si está en el lugar correcto, en el momento preciso. A ver, ¿qué significa esto? El valor de un producto va a variar dependiendo del lugar donde yo lo compre. ¿Me entienden? Y ustedes esto lo experimentan a diario. Les hago una pregunta. Si ustedes van a la tienda del barrio y compran una gaseosa de un determinado tamaño de botella, cantidad, y esa misma botella de gaseosa, en vez de comprarla en la tienda del barrio, resulta que fueron a un restaurante muy renombrado en la ciudad y desean acompañar su comida con esa gaseosa, piden la gaseosa. ¿Qué dicen? ¿El precio en ese restaurante va a ser el mismo precio que tiene ese producto en la tienda del barrio? ¿Sí No. o no? No. No. No, ingeniero. ¿En qué caso es más caro o aumenta? En el la restaurante tienda o en es el más alto el restaurante? precio. ¿Perdón? Repítame. ¿En En qué el caso restaurante aumenta? aumenta el precio. ¿Dónde cuesta más el producto? En el restaurante. En el restaurante, ingeniero. En el restaurante, ¿no? A ver, yo les voy a poner un ejemplo muy que el otro día lo pude experimentar. Hay un vino, para los que les gusta el vino, de los que se producen nacionalmente en Tarija, que ha resultado ser un muy buen vino, un vino de una cepa que es Tanat, de Bodegas Aranjuez. Ese vino, la botella, es un vino tinto. Si van al ICE Norte, por ejemplo, o al Hipermaxi, a cualquiera de los de la ciudad, está en el orden de los 60, 65 bolivianos. En el ICE Norte lo pillan en 70. ¿Ya? Pero van a una churrasquería, por ejemplo, Los Hierros, y piden ese mismo vino. Estamos hablando de un vino de 70 bolivianos en un supermercado. ¿Cuánto creen que cuesta en ese restaurante esa misma botella de vino? ¿Tienen alguna idea? 150. Le cuento que El no. doble, ¿no? 150 sería más o menos el doble, ¿no? 70 por 2 son 140. No, vale mucho más. 230 bolivianos. Y estamos hablando de la misma botella de vino. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar? El producto dice, según la visión moderna del manejo de materiales, reconoce la utilidad de tiempo y espacio que traen estas operaciones de manejo de materiales. Esto es, un producto vale más, tiene mayor valor, mayor precio, si está en el lugar correcto en el momento preciso. Y es lo que ocurre con los productos que están en el supermercado o están en las tiendas del barrio, a que si se encuentran en un restaurante. Ahora vamos a analizar otro ejemplo que es mucho más gráfico todavía de todo esto. Si yo quiero comprar un ponchillo de estos de plástico para la lluvia, ¿dónde tendría yo que recurrir para comprarlo? A los ambulantes. Sí, pero ¿dónde los encuentro los ambulantes? En los mercados. En los mercados, ingeniero. En los mercados. Perfecto. O también pueden haber algunas tiendas donde venden productos de bolsas plásticas y todo esto, también tienen esto, ¿no ves? ¿Qué precio tiene en el mercado ese ponchillo plástico para la lluvia? 5 bolivianos. 2.40 5 bolivianos. ¿Sí? por mayor. 2.40 Sí. en tiendas de plástico. Perdón. 2.40 en tiendas de plástico ¿Cómo? por mayor. 2.40 cada uno.
Sí, y cuando lo revenden, los ambulantes, por ejemplo, ya vale 5, lo doblan el precio. Ah, ya. Es que usted me está asustando, me dice 2.40, yo dije 240 bolivianos. Es 2 bolivianos con 40 centavos. ¿Sí? Y el revendedor ya lo vende en 5, o sea que gana casi un poquito más del 50% en el mercado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Ahora bien, resulta que en el estadio hay un concierto o de repente no hay un concierto y hay un partido, el más rimbombante de todo el año, el clásico cruceño, Blooming Oriente Petrolero. Unos son hinchas de Blooming, otros son hinchas de Oriente y la gente concurre masivamente al estadio. Es una tarde muy tranquila, con sol, pero resulta que comenzó el partido y a los pocos minutos el tiempo cambia, ¿no? Aparecen unas nubes muy oscuras y empieza a llover. Nadie había previsto que iba a llover. Todas las personas que concurrieron al estadio no tomaron la precaución de llevar un paraguas, ni ropa impermeable, ni tampoco tienen un ponchillo que hayan comprado para ese fin. ¿Ok? Entonces, como por arte de magia, aparecen estas personas que nos van a ofrecer los ponchillos. Fíjense, estamos en el estadio mirando un concierto, mirando un partido. La pregunta es, ¿en qué precio nos ofertan esos ponchillos bajo esas circunstancias? ¿Valen 8, los 10 mismos 5 bolivianos. bolivianos que en el mercado? 15. Sí. ¿Perdón? Perdón, No, repítame. 8 o Entre 10 10 y bolivianos, 15 señor. bolivianos. Los ponchillos llegan a costar 10, 15, hasta 20 bolivianos. Es decir, alcanzan un precio mucho, mucho mayor al que normalmente tiene en el mercado. ¿Y cuál es la diferencia, joven? Porque estamos hablando del mismo producto, solo que lo estamos comprando en un lugar y en unas circunstancias donde no pensábamos que lo íbamos a necesitar. ¿Me están entendiendo? Por eso, la visión moderna del manejo de materiales dice que un producto vale más si está en el lugar correcto. ¿De qué lugar estamos hablando? Del estadio. No estoy en el mercado, estoy en el estadio. Y en el momento preciso. ¿Qué hizo que yo tenga o que todos tengamos necesidad de comprar ponchillo? Que se produjo la lluvia. Si no llueve, no necesito comprar. Por lo tanto, no hay negocio para los vendedores. Eso es lo que plantea la visión moderna. La visión moderna reconoce la utilidad de tiempo y espacio. Ahora, ¿qué tenemos que decir a favor de los vendedores? Un ponchillo de 5 bolivianos, pongámosle 15, me lo va a vender en 15. Está triplicando su valor. Pero el vendedor de ponchillos tuvo que tomar la previsión de comprar ponchillos, arriesgar su capital, porque si no llueve, él se va al estadio con los ponchillos para estar listo, pero si no llueve, no vende ni uno, ¿no? Como llueve, ahí se genera el factor tiempo, ¿ya? Y entonces surge la necesidad. Entonces él va a cobrar lo que él prácticamente quiera. Voy a decir, mi ponchillo vale 15. ¿Lo toma o lo deja? ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a tener que comprar porque no queremos mojarnos, no queremos enfermarnos, resfriar. ¿Me entienden? Entonces él tuvo que invertir para comprar un lote, tuvo que, de ponchillos, tuvo que gastar en transporte, llevarlos al estadio, almacenarlos seguramente en una caja, tenerlo ahí a buen recaudo. Entonces él también incurre en algunos costos adicionales. Pero de todas maneras, su margen de utilidad mínimamente se cuadruplica. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere. Y ejemplos como esos hay muchos. Ustedes seguramente salen en familia algún fin de semana
a comer a un restaurante, tienen hermanitos menores, papá, mamá, ustedes más los hermanos menores están almorzando, conversando amenamente y no faltan estos vendedores de globos o de juguetes que ingresan al restaurante y ellos son vivísimos, ¿no? Donde hay niños, ahí se aproximan a esa mesa. El niño deja de comer y empieza a llamarle la atención los juguetes. Entonces quiere que el papá le compre un juguete. Y si el papá no le compra el juguete, el niño llora. Y si el niño llora, se nos arruinó el almuerzo. Entonces, un juguetito o un globo, lo que sea, que en el mercado tiene un precio, él mínimamente me lo va a vender en el doble. Pero ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que comprar. ¿Me entiende? Pero ese vendedor está invirtiendo su tiempo, está recorriendo distancias para poder encontrar estas circunstancias en las cuales va a vender su producto. Ustedes que ya están en la universidad, están en una determinada edad, se empiezan a relacionar, ¿no es cierto? A los varones les gusta una chica, normal. Lo anormal sería que a un varón le guste otro varón, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Supónganse que le invitan a cenar. Están cenando y de repente aparecen estas señoras que venden flores, una rosa. Les pregunto, yo puedo ir a la zona de la terminal, ahí llegan al por mayor las flores de Cochabamba. O por la zona del cementerio hay florería incluso. El precio de la flor en esa circunstancia es el mismo que en el restaurante cuando estoy con la persona cenando. ¿Qué me dicen en ese ejemplo? No es el mismo, ingeniero. No es el mismo. ¿Dónde es más costosa la flor o la rosa? En el restaurante o la cena. En el restaurante. ¿Y por qué es más cara? ¿Por qué es más costosa? Porque normalmente, bueno, la mayoría de los varones no queremos quedar mal. Si viene esta persona y nos ofrece, yo no le puedo decir no, o sea, lo tengo que terminar comprando para obsequiarle a la persona que esa noche estamos compartiendo la cena. Entonces, esa persona que vende busca esa circunstancia y obviamente si esa rosa vale, qué sé yo, pues 5 bolivianos normalmente y ella me dice, le cuesta 20, por supuesto que yo no le voy a pedir rebaja para no pasar vergüenza. ¿Me entienden? O salvo que habrá alguien que sí lo hace, no sé. Pero el sentido común nos indica que no. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera se juega con la logística y el manejo de material, buscando los mejores espacios y los momentos precisos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los productos alcancen un valor mucho mayor. Creo que con todos estos ejemplos que acabo de mencionar queda lo suficientemente claro, ¿verdad? Cómo la visión moderna sí reconoce la utilidad de tiempo y de espacio que traen consigo las operaciones de manejo de material. Pues esto va a derivar en que un producto vale más si está en el lugar correcto en el momento preciso. ¿Ok? Los objetivos modernos en el diseño del sistema de manejo de material son crear un sistema flexible, ¿ya? Que pueda ser usado para una variedad de productos y procesos e integrar el sistema de manejo de material diseñado actualmente en el Plan General de Manejo de Material. Esto es importante. Las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen como objetivos modernos el diseñar sistemas de manejo de material que sean flexibles. De tal manera que con el mismo sistema puedan distribuir o comercializar una serie de productos. Me imagino que ustedes, hoy en día los más jóvenes son más propensos que los de mi generación a usar tecnología. ¿Realizan compras por internet? ¿Alguno de ustedes tiene esa experiencia de comprar por internet? Jóvenes, ¿alguien ha comprado por internet?
¿no? Pero es muy común, ¿no? Tenemos tiendas muy grandes como Amazon, por ejemplo. Ustedes pueden pedir algo, zapatillas, chamarras, jeans, lo que se les ocurra. Lo piden por internet, la tienda les envía, ¿no? Y ustedes pagan con una tarjeta de crédito. ¿A dónde quiero llegar? Amazon les puede hacer llegar desde un par de zapatillas, pasando por unos jeans, camisas, lo que ustedes deseen. Y utiliza el mismo sistema. ¿Por qué? Porque ese sistema es flexible. No está diseñado solamente para vender zapatillas o no está diseñado exclusivamente para vender o distribuir pantalones jeans. Sirve para cualquier tipo de producto. ¿Me entienden? A eso se refiere ya el diseño y creación de sistemas flexibles que nos puedan permitir comercializar una variedad de productos bajo el mismo sistema. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, ¿y ese tipo de comercio se hacen para ciertas personas indicadas o algo así para, para las personas que tienen más recursos, algo así? Porque los mismos productos que ofrecen esas empresas los podemos encontrar en otro mercado y más barato. Correcto, correcto. En realidad no tiene que ver mucho con el poder adquisitivo del consumidor. Tiene que ver con la forma como va a llegar el producto a ese consumidor final. Entonces, por eso hablábamos de la gaseosa, ¿no? En la tienda de la esquina de mi casa, la gaseosa que se lleva una botellita personal tiene un precio. Pero esa misma botellita personal de la misma gaseosa en un restaurante me cuesta mucho más, el triple o 4 veces más. Pero, a ver, es más o menos como decir, ¿quién me manda a ese restaurante a pedir esa gaseosa? ¿Me entienden? Resulta que llega a ser inevitable que yo la tenga que pedir. Pero, ojo, ¿qué pasa en el restaurante? Tengo el servicio del mesero, del garzón, me van a proporcionar un vaso, hay una silla donde estoy sentado, hay una mesa. En cambio, en la tienda del barrio tengo que comprarla y llevármela y tomármela en casa. Es decir, hay una serie de aditamentos logísticos que hacen que ese precio vaya subiendo. ¿Ok? Esa es la lógica. Bien. Si nosotros hablamos de la clasificación del manejo de material, resulta que hay varias formas de ver esto. Primero vamos a hablar de la clasificación por material. ¿Sí? Entonces podemos tener nosotros gases o materiales gaseosos. ¿Sí? Por ejemplo, en el sector de los hidrocarburos, Bolivia se caracteriza o se caracterizaba, porque ahora estamos entrando en crisis, por tener grandes reservas de gas. Explotamos gas, extraemos gas de la corteza terrestre, lo comprimimos y lo exportamos a Brasil o a la Argentina. Entonces, estoy manejando material en forma de gas. Para eso yo tengo todo un equipamiento, ¿no? Compresores, gaseoductos, o si lo voy a transportar en camiones, tienen que ser unos camiones cisternas. ¿Ok? Entonces, esa es una forma. Otra forma en la que yo puedo manejar materiales es en forma líquida. En este caso estaría hablando de materiales líquidos. Combustibles, por ejemplo. Llega crudo a las refinerías lo procesan y obtiene diésel, gasolina. El diésel y la gasolina que tienen en común son productos líquidos. Entonces son materiales en estado. Por si acaso, gases y líquidos tienen un nombre. Son fluidos. Pero también puedo tener materiales de carga discreta. Les voy a decir algo con respecto a este punto y luego más adelante se hace una explicación mucho más detallada.
Los materiales de carga discreta son aquellos materiales que se agrupan para poderlos manejar. ¿Ya? Materiales que se agrupan para poderlos manejar. ¿Han visto ustedes cómo viene el revestimiento o el piso cerámico? ¿Alguien nos puede decir? ¿Han visto en la construcción, tal vez en una construcción en su casa, una ampliación y han tenido que comprar revestimiento para las paredes o cerámica para el piso? ¿Cómo vienen estos productos? ¿Cómo los encuentro en el mercado? En cajas. En cajas de cartón. Sí. Más o menos cuántas unidades vienen en una caja. Depende, para el piso vienen creo 10 o, Ya. o 12. Y eso, ¿qué se llaman? Los porcelanatos vienen solamente 2. Sí, por el tamaño, ¿no es? Sí. Correcto. Ese es un ejemplo de carga discreta. ¿Por qué? Porque en la caja de cartón, en unas cajas de cartón, van a venir normalmente 10 unidades de piso cerámico si son de medidas convencionales. El porcelanato es más grande, menos unidades, pero es un estándar de 10. Nunca van a comprar o van a encontrar ustedes un negocio que les venda 1 por 1. Normalmente la caja viene de 1.5 metros cuadrados, que son esas 10 unidades. Entonces, ¿qué han hecho en la fábrica? Lo han agrupado 10 unidades de ese producto y lo han embalado en una caja. Esa caja es un material de carga discreta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente tiene un producto, tiene varios, pero se contabilizan como si fuera uno. ¿Ya? Si tienen alguna duda, no se preocupen. Más adelante esto lo vamos a estudiar con mucho detalle. También puedo tener, dentro de la clasificación por tipo de material, productos o materiales a granel. ¿A qué se refiere el material o producto a granel? ¿Alguien tiene alguna sospecha, alguna idea? ¿Ha escuchado este término antes? A granel. Cuando es por una cantidad que no está definida. No, no precisamente. Las cantidades quedan definidas. ¿Cuál es la característica? El producto o material a granel tiene una característica fundamental. No está envasado o empacado. ¿Sí? El producto a granel se caracteriza porque no tiene envase, no tiene empaque. Entonces, analicemos algunos ejemplos y ahí voy a aclararle a su compañero por qué le digo que no es que las cantidades no estén definidas. Aceite comestible o aceite lubricante para vehículos también es el caso. Pero hablemos del aceite comestible. Si ustedes van a la tienda del barrio o van al supermercado, van a ver que las diferentes marcas de aceite coinciden en algo, ¿no? Envasan su producto en tamaños más o menos estándar. Entonces pueden encontrar aceites de medio litro, de 1 litro, de 3 litros, de 5 litros. ¿Está bien? Incluso en la tienda del barrio. Pero además en la tienda de barrio, peor si es un barrio populoso, donde las personas no tienen un poder adquisitivo muy importante, me brindan otra alternativa. La señora de la tienda compra aceite comestible en turril. ¿Qué capacidad tiene un turril? 200 litros. Y el turril tiene una bombita manual. Entonces, cuando yo voy a esa venta del barrio, a esa tienda, puedo comprar aceite de una marca determinada envasado, imagínense 1 litro, y ese litro tiene un precio. Pero resulta que quiero economizar, entonces no voy a llevar el aceite envasado o fraccionado en 1 litro. Le voy a pedir a la señora que en una bolsita plástica me venda 1 litro de aceite del turril.
Entonces la señora agarra un recipiente calibrado de 1 litro, bombea hasta una cierta medida, un nivel, y eso lo va a vertir en la bolsita de plástico, o de repente yo llevé mi botella de gaseosa bien lavadita ya, y me lo va a echar ahí. ¿En qué caso el aceite cuesta más? ¿Envasado o comprado hacia granel? ¿Qué dicen ustedes? Envasado. Envase. En envase cuesta Sí. más o menos. Más caro. Más Más caro. Más caro. Más caro. Y la explicación es muy simple, ¿no? El envase tiene un costo. ¿Me entienden? La botellita que después la voy a tener que echar a la basura tiene un costo. Entonces, ese es el caso del producto de granel. En este caso sería líquido, aceite. Pero lo mismo ocurre con el azúcar. El azúcar viene fraccionada ya en bolsas de 1 kilo, de 2 kilos y de 5 kilos. Pero la señora de la tienda del barrio de la esquina de mi barrio ha comprado azúcar en quintal. Y tiene su forma de pesar 1 kilogramo y me la vende en una bolsita plástica que va a improvisar, o yo llevo algún recipiente. Igual, comprada así el azúcar a granel, va a tener un precio menor que envasado o fraccionado. Ese es el concepto de material a granel. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahora Sí. bien, muy bien, gracias. Otra forma de materiales que se manejan son los documentos, ¿no? Correo y dinero. A ver, si ustedes van a hacer un trámite, aquí en Bolivia es muy de moda, ¿no? En la ciudad de La Paz, porque todo está centralizado en este país, en La Paz. Y necesitan enviar documentos originales. Ustedes no pueden viajar, necesitan enviar. ¿Cómo lo harían? ¿A qué solución recurrirían? Jóvenes, ¿cómo mandarían documentos Enviarlo. originales? Enviarlo por correo. Perdón, enviarlo por Correo. correo, encomienda. Les cuento que ambas decisiones no son las más adecuadas. Fax. Estamos hablando de documentos originales. No, el fax no. Yo el fax puedo meter una hoja aquí y allá va a salir en otra hoja, pero no es el documento original. La forma más correcta y segura de enviar documentos originales, títulos profesionales, certificados de nacimiento, lo que sea, es a través de courier. Hay empresas de courier. Les van a cobrar mucho más carito que si lo envían por correo normal. Pero ¿qué pasa en el correo normal? Se pierde, se extravía, se daña, se mancha, se arruga, porque no va como una carga certificada. En cambio, el courier sí. Entonces tiene un poquito más de valor el envío. Pero esa es la forma de hacer. Correo está bien para correspondencia. Hoy en día pues ya no se emplea, ¿no? Con lo del correo electrónico y todo lo demás. Y el dinero, ustedes vieron que hubo un tiempo en Bolivia que las personas viajaban mucho a países como España a trabajar y enviaban dinero a sus familias acá en Bolivia. Eso se llama remesa. ¿Pero cómo los enviaban? ¿Por fax? ¿Por courier? No. Eso tiene otra forma. Se puede hacer a través del sistema bancario, pero lo que empezó a proliferar en ese momento fueron empresas muy pequeñas de giros de dinero. ¿Entienden? Entonces, esa empresa tiene una sucursal en Barcelona, en España. La persona deposita 1.000 euros y esa misma empresa aquí tiene una sucursal a la cual comunica que se ha hecho un depósito a nombre de fulano de tal de 1.000 euros o $1.000, vamos a suponer. Esa persona aquí va en Santa Cruz, se hace presente en la sucursal de esa empresa de remesas y retira $1.000. Por supuesto que no son
físicamente hablando, los mismos billetes que depositaron en España. Ese era el negocio de las remesas. Entonces, es otra forma de manejar material, documentos, correo, dinero. También se puede manejar ganado. ¿Cómo llega el ganado a los centros de remate y luego a los frigoríficos? En unos camiones especialmente acondicionados, ¿no? También puedo manejar personas o transportar personas, aunque medio feo este concepto. Estamos hablando de materiales y aparece personas, ¿no? Yo puedo recurrir al transporte aéreo, al transporte marítimo o al transporte terrestre. Si yo quiero viajar a Cochabamba, por ejemplo, bueno, lo puedo hacer por avión, me va a salir un poco más caro, pero voy cómodo, demoro menos tiempo en el viaje. Ahora, si mi presupuesto no me da para eso, no me quedo con las ganas, igual viajo a Cochabamba, pero me voy en un bus, en una flota. Cuesta mucho menos, pero voy a demorar más tiempo. ¿Sí? Creo que son alrededor de 8 horas de aquí hasta Cochabamba. En avión, 35 minutos. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere la clasificación dentro de lo que es el manejo material y la clasificación por material. Gases, líquidos, carga discreta, a granel, documentos, correo, dinero, ganado, personas, y por supuesto que pueden haber otras variantes más, pero diríamos que estas son las más importantes. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, justamente viene el concepto de carga unitaria o lo que nosotros le llamamos carga discreta. Eso se los voy a explicar en la clase siguiente. ¿Ok? Eso va a quedar pendiente para la clase siguiente. Ahí vamos a hablar en detalle, ya van a poder entender a qué se refiere la carga unitaria o carga discreta. Bien, jóvenes, algunas directrices para rendir el examen del próximo día jueves a las 7:30 de la mañana, que es el horario en el cual nos conectamos siempre a clases los días jueves. Primero, ya se les ha comunicado por el grupo, porque habían estudiantes que estaban en provincia o en algún otro lugar por motivo de trabajo que consultaron de forma privada para ver qué hacían, ¿no? Si tenían que venirse a la ciudad o no. Entonces yo hice la consulta ayer y obtuve como respuesta el hecho de que no se va a poder tomar exámenes presenciales. Esto de los niveles de contagio de coronavirus otra vez está incrementándose. Prácticamente estamos en la 4ª ola, ¿no? Entonces, para precautelar la salud de ustedes, mi salud y de todos, vamos a tomarlo el examen de manera virtual, ¿ya? Esa es la explicación. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para el examen virtual vamos a recurrir a la utilización de los formularios de Google. Ahí se diseña el examen y el examen se va a habilitar. Escúchenme bien, el formulario de Google para el examen se va a habilitar exactamente a las 7:30 de la mañana el jueves. ¿Dónde va a estar habilitado? En nuestra aula de clase. Entonces les recomiendo que unos 5 minutos o 10 minutos antes de las 7:30 ya ustedes estén conectados a Classroom. Es decir, ingresen a Classroom para que a las 7:30 inmediatamente emerja como una tarea del examen. Ustedes lo abren y se van a encontrar con el formulario. Es un formulario que les pide su correo electrónico, un correo electrónico de Gmail y apellido paterno, apellido materno y nombre. Y a partir de ahí van a encontrar las preguntas. No hay que escribir más nada. Todas las preguntas son de selección múltiple. En algunos casos requieren marcar una sola opción en las respuestas o en otros casos hay que marcar más de una opción. 2, 3 opciones. Ustedes se van a dar cuenta al leer la pregunta. Si van a marcar una sola vez o si van a tener que marcar 2 o 3 veces. ¿Sí? Van respondiendo pregunta por pregunta hasta llegar a la última, ¿ya?
Y ahí, al pie del formulario, me imagino que ya han utilizado estos formularios anteriormente, encuentran la opción de enviar o entregar, ¿no? Le dan enviar o entregar, se despacha el formulario, se sube, se carga a Classroom y les va a emerger el otro botón donde dice ver nota o ver calificación. Ustedes inmediatamente enviaron, les sale la confirmación de que ha sido enviado, le dan en el clic en el botón de ver nota o ver calificación e inmediatamente les va a salir la calificación que han obtenido de ese examen. No necesitan esperar a que yo revise, califique y les haga conocer cuánto es su calificación. Inmediatamente van a conocer la calificación. ¿Ok? Ahora, algo muy importante. Dado que yo no tengo un control visual de lo que ustedes van a hacer en ese momento, no tengo forma de ver cómo y en qué condiciones lo están resolviendo el examen, pues el examen tiene una duración justa y necesaria en términos de tiempo. El formulario del examen va a estar habilitado por 10 minutos, durante 10 minutos. Ustedes abren el formulario y a partir de ahí corren 10 minutos. Entonces, en 10 minutos hay que colocar el correo electrónico, hay que colocar apellido paterno, materno, nombre y empezar a marcar. De tal manera, jóvenes, que procuren enviar antes de los 10 minutos. Si ustedes se demoran, se retrasan, ¿ya? Y envían 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos después de los 10 minutos, ya no lo van a poder enviar el examen, porque el examen a los 10 minutos se va a bloquear. Y si no lo logran enviar, ya no hay forma de reclamar, de decir, yo no sabía, nadie me explicó o no me dio tiempo. No. En eso quiero ser muy categórico. El examen va a tener una duración precisa, exacta, de 10 minutos. Por lo tanto, la recomendación es que no esperen al minuto final. Envíelo un poquito antes. 9 minutos ya debería ser el tope. Ahora bien, para tranquilidad de ustedes, ¿en qué tiempo se resuelve el examen? Se responde y se envía. Porque he tenido que hacer pruebas para poner, ¿de dónde me saco yo 10 minutos? Realizadas las pruebas, está verificado que el examen se puede enviar y de hecho algunos estudiantes lo hacen así. A los 3 minutos ya empiezan a llegar los primeros exámenes resueltos. 3 minutos. Eso yo lo he multiplicado por 3 para que estén más tranquilos, no se pongan nerviosos, no se fatiguen. Me da 9 minutos. Entonces, para redondear, 10. ¿Qué les quiero decir con esto? 10 minutos es un tiempo por demás de suficiente para responder el examen y enviarlo. No puedo darles más tiempo, 20, 30, 40 minutos, porque eso ya se presta a otro tipo de situaciones que ustedes como estudiantes inteligentes que son, no necesitan que yo se las diga, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Sobre todo tomando en cuenta que no tengo un control visual. ¿Entienden? Entonces les hago toda esta explicación para que sepan los pormenores del por qué se programa para 10 minutos y no para un periodo de tiempo mayor. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir el día jueves, queridos jóvenes. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Está claro? Está claro, ingeniero. Perfecto. Entonces, el día jueves, faltando 10, 5 minutos, ya estén con su Classroom abierto, atentos, porque a las 7:30, boom, se va a habilitar el formulario y de ahí corren 10 minutos para que ustedes respondan, envíen y de ahí puedan ver inmediatamente su calificación.
Eso sería todo por hoy, jóvenes. No, bueno, no nos vamos a ver. Vamos a interactuar por Classroom para habilitar el examen y luego para el bloqueo respectivo, y a partir de ahí queda concluida la actividad evaluativa. Espero que el examen final sí lo podamos tomar presencialmente. Veremos todavía en el tiempo que resta cómo se comporta el tema de los niveles de contagio en esta pandemia, ¿sí? Les tengo también que pasar por el grupo de WhatsApp el sistema de evaluación para que sepan qué ponderación tiene esta prueba y qué ponderación tiene la prueba, la segunda que tomamos. En estas condiciones solo tomamos 2 exámenes, no tomamos 3, ¿ya? Normalmente en la modalidad presencial tomamos 2 parciales y un final, ¿ves? Acá tomamos este primer examen y un segundo examen. A eso le sumamos los trabajos prácticos y de ahí vamos a obtener la calificación final. ¿Qué ponderación, qué valores tiene? Eso se los voy a compartir oportunamente. Bien. Quedamos aquí, jóvenes, y nos conectamos mediante Classroom para el examen el día jueves. Muy buenas Gracias, tardes. ingeniero. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Hasta Gracias, luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta ingeniero. Hasta luego. luego. Que tenga buen día. Igualmente.